Esto es Librosfera Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de la Librosfera? Yo soy Mario Corona y estamos en el episodio número 3 de Librosfera Podcast. El día de hoy quiero que platiquemos sobre un libro que la está rompiendo durísimo y da muchísimo gusto de que sea una autora y que sea una autora mexicana. Y me refiero a Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Este es un libro que salió en el año 2017 y ha tenido un éxito aquí en México y actualmente está teniendo muchísimo éxito fuera de este país. Tan es así que ya van en su 7ª reimpresión y ya se está traduciendo a otros idiomas. Si mal no recuerdo, como a 10 o 12 idiomas ya está traduciéndose esta gran novela. ¿Quién es Fernanda Melchor? Fernanda Melchor es una joven periodista que ha dedicado sus últimos años a escribir crónica y novela. Tiene una novela que se llama Falsa Liebre y también tiene un libro de crónicas que se llama Aquí no es Miami. La primera está editada por el sello Almadía y la segunda por Random House, que es la misma casa editorial que tiene Temporada de Huracanes. ¿De qué va esta novela? Es una novela que, bueno, en cuanto a la forma de estar narrada, si ustedes han leído El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, se van a dar cuenta que tiene un estilo similar, un estilo, y no únicamente me refiero al estilo narrativo. Lógico, Fernanda Melchor ya tiene una voz que le identifica muy bien y sobre todo en este libro. Pero la forma en la que está escrito, o sea, el tipo de narrador en primera, tercera persona que interactúa en ocasiones o pareciera que se funde este omnisciente con la primera persona, y también el que la estructura del formato del libro sea sin párrafos, pues asemeja muchísimo a esta obra y algunas otras obras que hay de la literatura, pero incluso ella en alguna entrevista comentó que este libro en específico de Gabriel García Márquez había sido una gran motivación para llevar a cabo esta historia de temporada de huracanes. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, como ya lo había platicado aquí, no es tanto que me meta en la historia como tal y que haga una reseña desmenuzando todo lo que viene en la novela. No, la idea es nada más platicarles de qué va esta novela. E inicia en un pueblo que pareciera ser del estado de Veracruz, en donde unos niños encuentran el cadáver de una persona a la orilla de un río. Y esta persona es una mujer que le llaman la bruja. Está muerta, ya tiene días que se había ahogado, o bueno, que estaba flotando en el río más bien, porque esta persona fue asesinada. Ya estaba carcomida por algunos peces y animales de carroña. La novela se empieza a desarrollar una vez que los personajes que aquí intervienen tienen algo que ver con el asesinato de esta mujer. Y le empieza a dar una voz la autora a cada uno de estos personajes, y una voz muy particular y una forma de narrar muy Fernanda Melchor, así lo voy a decir, porque incluso la autora cuando se expresa pues tiene una forma de expresarse bastante coloquial y es muy padre, muy rico escucharla. Y en ese momento, cuando lees la novela, sabes que está narrada por ella, ¿no? O sea, pudiera ser esa sensación. Entonces, los personajes utilizan un lenguaje vulgar, un lenguaje fuerte, pero eso hace de estos personajes y de esta historia que se sienta pero muy real. La historia va alrededor de la bruja. Este personaje que hace amarres, este personaje que hace pócimas para abortar, y que también en donde vive la bruja pues hace fiestas, hay drogas, hay sexo,
la frecuentan mucho prostitutas, drogadictos, clase muy muy baja, para que pues les ayude en los temas que ellos tienen y que ella pudiera intervenir. No la quieren en el pueblo, o por lo menos hay una gran cantidad de personas que no la quieren, que la tachan de loca y que bueno, pues no es una mujer grata para ese pueblo. Como dicen, es un pueblo chico con un infierno muy muy grande aparte, ¿no? Y pues sí, también la bruja, o sea, el personaje de la bruja se nota que no está bien de la cabeza. Tiene una infancia ahí un poco extraña. Su mamá pues también muere en un desastre natural. Y bueno, ella se queda al cargo, digamos, es la heredera de la bruja mayor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la pequeña bruja, que ya después, bueno, la consideran como la bruja, ¿no? Cada uno de los personajes tiene una postura sobre cómo sucedieron los hechos. Entonces, cuando Fernanda Melchor empieza a darle voz a cada uno de estos personajes, ellos empiezan a hacer una retrospectiva y platican un poco cómo es que estuvo y cómo es que llegaron a cierto punto de la historia. Y en ese pasado es algo muy muy interesante, porque es en donde se deja ver la violencia, la miseria, abusos, drogadicción, aborto, incluso crimen organizado, explotación de menores, una serie de cosas que no están absolutamente nada alejadas de esta realidad y de la realidad que actualmente se vive en México y que se ha vivido siempre, ¿no? Pero actualmente se ha agudizado muchísimo, muchísimo más. Fernanda Melchor con esta novela sí logra acercarnos a esa realidad que les comentaba de una forma muy natural, así lo vamos a comentar, o sea, conforme se va desarrollando la historia, los personajes comienzan a narrar su vida y empiezan a normalizar muchas cosas que otras personas no las pudiéramos ver como normales. Por ejemplo, el tener relaciones con una niña de 13 años y casarte con una niña de 13 años y que la niña de 13 años esté embarazada y bueno, y tenga que abortar. El tema del consumo de drogas, el tema de la violencia hacia la mujer y una serie de temas que los personajes normalizan muchísimo, pero que sabemos que es algo, aparte de que es una realidad, pues para muchos de nosotros podrían ser temas fuertes porque no estamos acostumbrados quizá a vivirlos y agraciadamente estamos en una posición distinta a la que están estos personajes. Entonces también nos adentra a una realidad que se vive en México y en otras partes del mundo. Pero bueno, como está ambientada aquí en México y específicamente nos deja ver que es el estado de Veracruz, pues es una historia que en lo particular a mí me gustó muchísimo porque nos habla como de tú a tú. Y eso es algo que me encanta, sobre todo en las historias. Y bueno, es una novela que, como lo comenté al principio, ya ha sido ganadora, Fernanda Melchor, en Alemania de un premio internacional por esta novela. Entonces, bueno, yo les recomiendo a todos ustedes, si quisieran leer algo en estos días, Temporada de Huracanes, lo pueden encontrar bajo el sello de literatura Random House. Ya está también para descargarse en formato electrónico. No es una lectura muy extensa, son 221, 222 páginas. Y para que vean un poquito, para darles una probadita de qué es lo que se van a encontrar en esta novela. Y les voy a leer un párrafo, bueno, no un párrafo porque no tiene párrafos como tal la historia, pero les voy a leer un fragmento de esta novela. Casi tenía yo que rogarle para que me pagara, negra cabrona. Y decía que yo me clavaba las propinas, pero ¿cuáles? Sin ese pinche changarro no se paraban ni las moscas. Ah, pero sí, la hija de la chingada se creía la muy pudiente, la muy burguesa y decente, como si la bola de hijos que tuvo se los hubiera hecho el Espíritu Santo. Vaya, como si el changarro y el terreno lo hubiera comprado con el dinero que se ganó matando a centones a los garnacheros y a los talacheros, que se instalaron primero de este lado de la carretera. Pinche vieja cambuja. Ahora se quiere hacer la santa y decente, pero las dos hijas le salieron más saltapatrás y más putas que ella. Y las nietas ni se diga, vaya. Siempre me han tenido mala fe, todas ellas,
y desde que entré a la fonda me trataron con la punta del zapato, y peor aún, cuando se enteraron de que yo andaba con Maurilio. Esto es un fragmento de Temporada de Huracanes, novela de Fernanda Melchor, que recomiendo ampliamente. Y bueno, en otro orden de ideas, quiero platicarles que este fin de semana pasado estuve sobre Paseo de la Reforma aquí en la Ciudad de México. Paseo de la Reforma es una de las avenidas más importantes y más bonitas, que a mí me gusta muchísimo. Y se puso en una manzana, en una cuadra, en pocos metros, se pusieron como unos 15, 20 puestos de libros de remate. Y la verdad, estaban muy baratos. Me sorprendí del costo de estos libros, porque aparte son títulos y autores que se venden muy caros, y créanme que ninguno de los libros me costó más de 100 pesos. Sé que es de una brigada que se llama Para Leer en Libertad, que es una brigada, digamos, de fomento a la lectura y de fomento al libro, que inició en su momento Paco Ignacio Taibo, que actualmente es el director del Fondo de Cultura Económica, y ahorita lleva, creo, espero no tener un error al decirlo, pero creo que lo lleva o lo coordina su esposa. Pero bueno, de lo que quiero platicarles ahorita es de los títulos que por ahí me pude hacer, y para que se den cuenta lo barato que es. Entonces, si en algún momento en su ciudad o en alguna parte de la Ciudad de México está esta brigada, pues les recomiendo que vayan, porque no van a gastar mucho dinero. Yo gasté menos de 500 pesos mexicanos en esto, y son novelas buenísimas. De entrada, encontré El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, novela que les comentaba al principio cuando hablaba de la novela de Fernanda Melchor. Y pues Editorial Diana, que es la editorial que trae a García Márquez aquí en México. Y bueno, la verdad que para que estuviera en 80 pesos, incluso hasta yo dudé, y lo que le pregunté al señor es, oiga, ¿y son originales o son piratas? Porque la verdad sí estaba muy barato. También encontré en 80 pesos Fin de Guardia de Stephen King, que es el último libro de una trilogía que empieza con Mr. Mercedes, y quien pierde paga es el que le sigue, y con Fin de Guardia termina esta trilogía. También encontré Octavio Paz en su siglo de Christopher Domínguez Mitchell. Es una biografía de Octavio Paz, de Editorial Aguilar. También menos de 100 pesos. De Luis García Montero, Una forma de resistencia, por Alfaguara, también muy económico. Encontré de Pedro Ángel Palau, Paraíso clausurado, buenísimo. De Petros Markaris, La muerte de Ulises. De Carla, no sé cómo se vea no sé cómo se pronuncia su apellido, es Carla Gelfenbein, Contigo en la distancia, que fue premio Alfaguara 2015. También de David Miklos, La piel muerta. David Miklos es un autor mexicano que me gusta muchísimo. Y de Henning Mankell, Huesos en el jardín y Pisando los talones. No sé, creo que son como 10 libros. Y de esos 10 libros no gasté más de 500 pesos. Entonces les recomiendo, si se encuentran por ahí pues digámosle tianguis de libros, que son libros nuevos, no son, bueno, hay algunos puestos de libros de viejo, libros usados, pero estos que compré son nuevos, estaban en su embolsados, y pues estaban en perfectas condiciones, bueno, excepto el de David Miklos, que tiene ahí unos, como que sí se mojó, pero sí se puede leer bastante bien. Y bueno, ya para concluir el podcast del día de hoy, quiero nada más adelantarles que terminé un libro esta semana que me sorprendió muchísimo, y es el de Los ingrávidos de Valeria Luiselli, que yo creo que voy a platicar de él profundamente en el próximo episodio de este podcast, porque es un libro que me gustó muchísimo, una forma de escribir, una forma de narrar de Valeria Luiselli que en lo particular me sorprendió. Nunca la había leído, había escuchado muchísimo de ella, sobre todo por esos reconocimientos que ha obtenido en Estados Unidos, que al parecer creo que ella vive en Nueva York y se nota en la forma de escribir. Esta novela va
habla sobre Gilberto Owen y la época de los contemporáneos, y habla un poco ahí sobre la vida que tuvo él en Nueva York, combinada o fusionada con una historia actual. Entonces es una novela que me gustó muchísimo, Valeria Luiselli, la voy a seguir consumiendo porque me dejó intrigado su forma de narrar. Entonces sé que por ahí tiene un par de libros también muy recomendados, un tema de ensayos, y bueno, pues vamos a seguir leyendo a Valeria Luiselli y vamos a seguir leyendo autoras. Algo que me di cuenta en mi perfil de Instagram es que subía reseñas casi de puros autores hombres, y no porque eran los únicos que leyera, sí había leído de autoras, pero siempre me ha sido muy difícil reseñar autoras, no sé por qué. Pero ahorita que estoy consumiendo muchísimas autoras, no saben la satisfacción que me ha dejado. Entonces pues seguimos en esa misma línea. Entonces bueno, pues esto es todo en el podcast de Librosfera. Espero les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse en el podcast a través de Spotify o de iVoox. Les dejo también las redes sociales que utilizo, que son Instagram como Librosfera y Twitter también como Librosfera. Y se va a subir este podcast ya también en formato video en YouTube, también con el mismo nombre de Librosfera. Yo soy Mario Corona y espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.